La máquina del SEO, episodio número 67. Bienvenidas una vez más a la máquina del SEO. Mi nombre es Andrés Closter de andrescloster.com, @andrescloster en Twitter, @andresclosterseo en Instagram. Y en este 67º episodio 67, voy a estar hablando, se trata de un episodio en soledad, ya no de una entrevista. Voy a estar hablando un poquito de mí, voy a estar hablando un poco de mi historia, que ya la he contado varias veces, pero quiero hacer hincapié puntualmente en una decisión que tomé en un momento de mi vida profesional, cuando estaba un poco arrancando mi vida profesional, que fue ¿por qué crear una agencia? ¿Por qué crear Eleven y llevar adelante la dirección de esa agencia con todos los vericuetos que eso implica, en lugar de seguir viviendo de mis micronichos, seguir viviendo de AdSense o de otro tipo de ingresos pasivos? Bien, vamos a estar hablando un poquito de esto. Recuerden que este episodio llegó a ustedes gracias a Ahrefs, que es la mejor herramienta all-in-one SEO del mercado. Ahrefs.com, tienen ahí el trial de 7 días por $7. Es una herramienta indispensable. Es curioso porque Ahrefs es tanto indispensable para lo que necesita una agencia o alguien que provee servicios SEO o que trabaja in-house como SEO. Y también es indispensable para los que hacen micronichos, porque no hay mejor herramienta para sacar ideas para nuevos nichos, no hay mejor herramienta para encontrar los enlaces que tiene la competencia e intentar replicarlos entre las muchísimas funcionalidades que tiene Ahrefs. Así que vayan y pruébenla si no la están usando aún. Este episodio lo encuentran en andrescloster.com /episodio-67. Como todos los episodios que están en andrescloster.com, van a notar que hace relativamente poco cambiamos el diseño de andrescloster.com, tratando de que la lectura sea un poquito más linda. Ya veníamos con un diseño, una plantilla de WordPress realmente muy fea desde hacía muchos meses, y le dimos una lavadita de cara para que quede un poquito más lindo. ¿Y qué más? ¿Qué más me estoy olvidando antes de ir al tema que nos compete propiamente dicho? andrescloster.com /podcast para suscribirse a la lista de correos, recibir en su mail todos los episodios. Estamos con 2 episodios semanales hasta fines de abril del 2019, así que muchos más episodios quedan por delante, tanto entrevistas como este tipo de episodios individuales. Como les decía, hace mucho que no hago uno de estos episodios donde hablo solo ante la cámara. No les quiero mentir, pero me parece que el último fue el de fin de año. El episodio de fin de año que hicimos a fines del 2018, repasando un poco cómo fue, bueno, todo el año del podcast y un poco también todo mi año profesional. Y quería hacer otro episodio de A1. Las entrevistas tienen un mayor engagement, por supuesto, pero yo también tengo muchas cosas para decir y hay mucha gente también que le gusta este tipo de episodios. Creo también un poco más fáciles de procesar, porque a lo mejor hablo de una sola cosa, y en las entrevistas con un entrevistado, con una entrevistada, hablamos de muchos más temas. Así que voy a hablar un poquito de esta pregunta y titulo este episodio ¿por qué tengo una agencia si puedo vivir de mis micronichos? ¿Por qué esta pregunta, no? Porque es una pregunta que me hacen muchísimo. Los oyentes del podcast, así como, digamos, un poco los seguidores de lo que hacemos, de lo que hago yo, de lo que hacemos nosotros como agencia, la mayoría les interesa particularmente los episodios donde hablamos de micronichos. Los 2 episodios más escuchados al momento de grabar esto, en marzo del 2019, son el episodio, la entrevista que le hago a Álvaro Sáez, a Chuizo, y la entrevista que le hago a José Márquez, 2 personas especializadas en ganar dinero por internet con sus proyectos propios. Fueron mucho más escuchadas esas entrevistas, mucho más escuchadas que otras entrevistas donde hablamos de SEO avanzado o SEO técnico, o SEO más específico para proyectos grandes, o donde hablo tal vez de herramientas, o donde hablo tal vez de cómo llevar un cliente SEO. Todos esos episodios no son tan escuchados y
pareciera que el público SEO está mucho más interesado en escuchar cómo ganar dinero por internet, punto. El SEO como una herramienta para ganar dinero por internet. Hay muchas veces que gente que vende cursos, gente que vende formación, sí, principalmente gente que vende formación muy cara. Ustedes saben que yo tengo un particular encono y una particular forma de ver todo este tema de la formación. Estoy a favor de la formación, creo que los cursos son necesarios, creo que hay formas de aprender que tienen mucho sentido, etcétera, etcétera. Pero también creo que hay mucho humo y hay mucha gente susceptible a comprar ese humo y hay mucha gente súper disponible para venderlo, entonces hay que andar con cuidado y muchas veces quienes venden cursos crean un pasado formidable donde, bueno, hasta el día de ayer yo tenía mis autos de lujo y mi jet privado y mis miles de millones de dólares gracias a mis micronichos. Y ahora he decidido largar todo, dejar todo a un lado para poder vender este curso y ayudarte a ti. Bueno, se huele, ¿no? El humo. En este caso, no quisiera que mi historia pasada con micronichos, más allá que yo no vendo cursos, tuviera algún tipo de punto de comparación con este tipo de personajes. Y la verdad que es una pregunta que me hacen mucho, porque yo hablo mucho de micronichos, porque yo estuve 8 años básicamente solo haciendo micronichos, profesionalmente solo haciendo micronichos, hacía otras cosas con mi vida, ahora les voy a contar un poquito. Entonces tengo mucha experiencia y hablo mucho de esto y doy charlas de esto y tuiteo mucho sobre esto. Y la verdad es que mucha gente me dice, bueno, pero si sos tan bueno, ¿por qué no ganas plata con eso? Es como sospechoso, es como la gente que vende un método milagroso, justamente. Y hoy les quiero contar un poquito por qué tengo una agencia en lugar de vivir de mis micronichos. Va mi breve historia. Ustedes ya conocen, la he contado varias veces. Yo empecé muy chico, a los 14 años, googleé cómo hacer un sitio web, después googleé cómo ganar dinero por internet. Llegué a AdSense en una época donde AdSense tenía referido. Imagínense lo que era, vos llevabas a otra persona que se registre con tu referido, ¿no? Con tu afiliado. Y cuando llegaba a $100 te daban $100 a vos también. O sea, era un momento donde AdSense ahora nos cuesta que nos deje poner los anuncios en nuestro sitio. En ese momento nos daba plata gratis para que traigamos más gente. Era una época totalmente distinta. Luego de ver cómo monetizar, empecé a buscar cómo atraer tráfico para que ese tráfico haga clic en la publicidad. Yo era menor de edad, no tenía forma de invertir, así que necesitaba que todo sea muy lean, todo sea muy gratis. Y así es como empecé en el mundo del SEO, en el mundo de la monetización, de los nichos. Y durante toda mi adolescencia y temprana juventud, vamos a decirlo, básicamente mientras yo estudiaba formalmente, mientras estudiaba en la educación formal, primero en lo que en Argentina es el secundario, que es lo que se estudia entre los 13, 12 y 17 años, una cosa así. Y luego lo que es la educación superior, lo que es la universidad aquí. Primero estudié una carrera durante 3 años, que la abandoné cuando iba más o menos por la mitad. Después arranqué otra carrera totalmente distinta, la volví a abandonar. No era lo mío el estudio formal, tardé mucho en darme cuenta también, estuve muchos años. Y mientras hacía eso yo vivía de mis micronichos, me sustentaba, pagaba los víveres, la comida, el alquiler, todo eso, habiéndome independizado económicamente gracias a los micronichos. Y para mí eran como un hobby, era como algo que yo no me iba a poder dedicar a eso de forma permanente como mi trabajo, sino que lo hacía mientras estudiaba para luego trabajar de lo que estudiaba. Realmente una visión súper tradicional, si se quiere, que ahora hago un mea culpa, pero esa era mi visión en el momento. Cuando digo que hago micronichos desde los 14 años, no es que todos los días me levantaba a las 8 de la mañana para probar cosas. Ahora probablemente me hubiese ido muchísimo mejor. Me fue muy bien, pero no tenía ese nivel de constancia. Trabajaba un par de horas a la semana. Ni siquiera tenía el nivel de constancia de un trabajo part-time. Esa es un poco mi historia. Yo cuando dejo la segunda carrera universitaria que estaba estudiando, en medio de una pequeña crisis profesional y personal también un poco, decido crear una agencia de SEO, que era lo que sabía hacer, o lo que creía que sabía hacer, porque sabía hacer SEO, pero no sabía el otro 98% de cosas que implican tener una agencia. Yo ahora me encuentro con profesionales y con agencias que no saben tanto del servicio que ofrecen, pero son una perfecta agencia, saben muy bien hacer servicios, hacer consultoría, saben muy bien el trato con los clientes, saben muy bien tantas cosas que funcionan muy bien su empresa a pesar de que no sea tan bueno el servicio que ofrece. Es importante siempre tener eso en cuenta, no es solamente para ser una agencia SEO, no tenés solamente que saber de SEO, era lo que yo pensaba en su momento, me di de bruces contra la pared.
Pero bueno, la pregunta es, ¿por qué comprarse tantos problemas? Porque la verdad es que son problemas, son siempre problemas y siempre problemas nuevos. Sí, acá lo único que importa es el dinero, porque eso es un poco también lo que subyace detrás de la pregunta, ¿no? El dólar de micronicho es un dólar más ameno, porque es un dólar que no lo paga un cliente, sino que lo paga una empresa en forma de ingreso pasivo, ya sea por un modo de monetización de pago por clic o por un modo de monetización de afiliados o lo que sea, pero Amazon, Google, ese tipo de empresas o una empresa que paga publicidad, es mucho más ameno para entregarte el dinero que un cliente y probablemente por hora trabajada, es la lógica de los pasivos, sea mucho más rentable. Entonces la pregunta siempre es económica. Si vos estabas ganando varios miles de dólares, que era lo que yo ganaba como individuo, trabajando yo solo, teniendo micronichos, ¿por qué vas a formar un equipo y ser muchas personas? Tener que dividir, digamos, esos ingresos, tener costos fijos y tener que aprender a hacer cosas todo el tiempo, como tenés que hacer ahora. Bien, hay estudios muy interesantes que hablan de la correlación, de cómo se mueven dos variables de forma interdependientes, entre felicidad y ingresos, entre felicidad y dinero. Sin duda, no tener dinero es una gran causa de infelicidad y es muy importante en esta sociedad tener dinero, intercambiarlo por bienes y servicios, que ese dinero nos permita acceder a las necesidades básicas y a las necesidades intermedias. Pero me parece interesante cómo la mayoría de los estudios muestran que cuando la felicidad y el dinero va de la mano hasta cierto punto y llega un punto en los ingresos donde ya deja de ir de la mano. Hablando mal y pronto, $100 más no traen tanta felicidad. Cuando estás empezando en internet y generás $200 por mes, $100 por mes y lográs generar $100 más por mes, esos $100 son muy significativos y lógicamente porque son marginalmente representativos. Pero cuando estás ganando $4.000 por mes, $100 más, $100 menos, ya deja de cambiarte, ¿no? Y hace que digamos, el único incentivo pasa a ser económico. El único incentivo para seguir creando nichos pasa a ser económico. Yo tenía un problema, un defecto tal vez, y es que yo soy muy bueno creando micronichos informativos y monetizándolos con AdSense, pero nunca fui bueno para crear otro tipo de modelos de monetización o de modelos de negocio relacionados con proyectos propios e ingresos pasivos. Nunca anduve bien con afiliados, intenté con Booking, intenté con Amazon, intenté cositas de CPA, intenté cositas de crear proyectos un poco más serios y tratar de vender publicidad de forma directa. Siempre fue muy poquito lo que pude generar con eso. La gran parte de mis ingresos, no sé, 95 o 97% de mis ingresos pasivos, digamos, como micronichos, proyectos propios a lo largo de mi vida fue con AdSense. Entonces, si yo seguía haciendo micronichos cuando decidí dedicarme full time a esto, cuando decidí que desde que me levantara hasta las 6 de la tarde mínimo todos los días iba a estar trabajando, ¿qué quería hacer con esas 10 horas diarias o con esas 8 horas diarias? Si yo me quedaba haciendo micronichos solo, tenía miedo de estar iterando siempre la misma fórmula y seguir con micronichos AdSense y hacer una y otra vez lo mismo. ¿Bien? Eso tiene varias desventajas. La primera desventaja que tiene es que te aburrís todos los días de hacer lo mismo, te aburrís todos los días de no tener desafíos, porque hacer micronichos AdSense, a ver, obviamente puede no funcionar, pero ese es el único problema que tenés. No te enfrentás en el día a día con situaciones que escapan de tu control y que tenés que aprender a manejar. Y eso en la agencia, sobre todo cuando estás empezando con un proyecto, con un negocio, como es un negocio de servicios, como es una agencia, te enfrentás todos los días porque los primeros clientes es algo a lo cual nunca hiciste. Llevar los primeros clientes, vender las primeras cuentas, manejar gente, contratar gente, despedir gente, todo eso son cosas para las que nunca estás preparado. Entonces todos los días te enfrentás a situaciones de pequeño estrés y a situaciones de obligarte a salir de la zona de confort, porque si no tu proyecto, tu empresa no funciona. Que no te enfrentás cuando estás haciendo micronichos todos los días. Yo no me enfrentaba cuando estaba haciendo micronichos todos los días. Entonces se aprende muchísimo más saliendo de la zona de confort, se aprende muchísimo más enfrentándote a cosas que no sabes manejar en tu día a día. No quisiera hablar de cosas que no sé y que no manejo, pero la realidad es que personalmente
enfrentarme a nuevos desafíos todos los días, si bien me genera un poquito de estrés, también la realidad es que creo que es algo que nos aleja de la depresión, entendida como la depresión, como no tener proyectos. No estoy diciendo que tener una empresa es la solución a la depresión en tanto patología mental. La depresión es una enfermedad que hay que tratar con profesionales. A lo que me refiero es que hacer todos los días lo mismo, esa apatía, más que depresión, que genera estar haciendo todos los días, lo mismo se combate con estos estímulos que uno recibe cuando tiene todos los días que hacer las cosas de forma distinta, cuando uno encuentra la llave para abrir algo y cambia la cerradura, o cuando abre la puerta hay otra puerta y 1.000.000 de puertas detrás. Entonces la verdad que eso es algo que a mí me fascina de tener un proyecto propio en una agencia, una empresa, y que no lo tenés cuando estás haciendo micronichos escondido todo el día. Después, por otro lado, a mí esto lo conté un poco cuando hice el podcast de fin de año, lo pueden ir a escuchar, no recuerdo el nombre del episodio, pero buscan podcast fin de año Andrés Closter en Google, lo encuentran. Y es que a mí el podcast me sirvió para generar muchas sociedades estratégicas. Mi socio Guido en la agencia lo conocí gracias al podcast, lo conocí gracias a que él era oyente del podcast, y así con muchos otros pequeños socios de proyectos más chiquitos, que el podcast y la marca personal y el hecho de tener una agencia y de ofrecer servicios me abrió muchas puertas, me hizo conocer a mucha gente. Y esas sociedades, yo creo, cosas que no hubiese podido crear si no fuese por las sociedades. Si yo seguiría haciendo micronillos AdSense, igual, una y otra vez, todos los días haciendo lo mismo. Y hoy estoy metido en proyectos, en micronichos, de cosas que no conozco tanto porque creo sociedades con personas que sí conocen más, entonces entre los dos lo vamos haciendo. O entre esa persona o empresa y nuestra empresa. Entonces esas sociedades estratégicas nos permiten diversificar, me permiten aprender. Y no se podrían lograr, porque no es lo mismo trabajar con un socio que sabe mucho de afiliación a Amazon que aprender de un blog de afiliación a Amazon. No es lo mismo, y con un socio vas a aprender 200 veces más rápido. Y el hecho de que gente muy capaz se haya fijado en mí y me diga vamos a hacer algo juntos, tampoco lo lográs cuando estás escondido haciendo... No quiero usar escondido de forma despectiva, está muy bueno hacer nichos, espero que eso lo entiendan. Y si se enojan, bueno, enójense y pónganme en Twitter ¿por qué decís que estamos escondidos? No estamos escondidos. Otro problema de hacer micronichos, o un problema de hacer micronichos, es la falta de sociabilización del SEO. No es mucha la gente, por eso los referentes también son tan grosos, porque hay mucha gente haciendo nichos, pero hay poca gente hablando de cómo hacer nichos, o contando o difundiendo. Y es lógico porque es su fuente primaria de ingresos, y si esa fuente se agota por lo que sea, desaparecen sus ingresos. Entonces yo entiendo que sean muy recelosos con ello. Pero al haber pocos referentes también hay pocas comunidades, hay relativamente pocas comunidades, mucho menos presenciales e infinitamente menos en Argentina y en Argentina principalmente, no quiero hablar por toda Latinoamérica. Entonces, la realidad es que esa sociabilización del conocimiento es lo que te hace ser mejor SEO y probar mejores cosas y hacer experimentos y decir vos qué pensás, esto funciona, esto no funciona. Yo no conocía ningún SEO de forma presencial antes de tener la agencia, porque me empecé a mover mucho más por obligación y porque empecé a hacer el podcast y conocí un montón de gente y entrevisté a, 40, 50 grandes personalidades del SEO hispano, y pienso seguir entrevistando muchísimas más. Y eso a mí también me permitió aprender de una forma que no aprendés cuando sos vos solo. Lo mismo cuando contratás gente, cuando contratás equipo que saben más que vos en algunas cosas y vas aprendiendo, te vas nutriendo. El aprendizaje va a otra velocidad cuando sociabilizás el conocimiento. Y con los micronichos no tenés necesidad de sociabilizarlo. Haces una pregunta puntual en algún foro o hablas de alguna cosita, pero las conclusiones las sacás siempre solo, y eso tiene una limitación, porque una cabeza siempre piensa menos que 200. No hay una comunidad. Entonces, esa es otra un poco desventaja. O algo que particularmente no extraño. De vuelta, yo me aburrí de estar tanto tiempo con un modelo de negocio. No estoy diciendo que todo el mundo tenga que tomar esta determinación, pero me parecía importante un poco contarles el porqué de estas decisiones. Y de vuelta, yo estuve muchos años. Probablemente escuchen y digan, no, pero a mí me fascinaría todo eso. Y sí, seguramente sí, háganlo, porque también está muy bueno. Pero bueno, este es un poco el porqué de esa decisión de comprarme un problema mucho mayor, pero también un problema de mayor escala. Y la mayor escala permite también dejar una huella un poco más grande y
y que a veces cuestiones ambiciosas, cuando dejas la parte del dinero a la hora de hacer micronichos, es lo que más te va a dar dinero. Pero hay otras ambiciones también que uno tiene en la vida que es imposible conseguirlas simplemente creando proyectos propios y monetizarlos con AdSense o con afiliación. Creo que estoy haciendo un aporte interesante a la comunidad SEO. Particularmente soy, si no me equivoco, el primer conductor de un podcast de toda Latinoamérica exclusivamente de SEO, o al menos el único que hoy tiene vigencia en la actualidad, el más escuchado. Entonces, ese aporte a la comunidad, lógicamente como micronicher no lo estaba dando y no lo podía dar. Y yo me siento muy feliz de poder hacerlo de esta manera, de poder aportar y de poder ir aprendiendo en el camino y de vuelta también enfrentándome a salir de la zona de confort, porque yo no sabía cómo hacer un podcast hasta que empecé con la máquina del SEO. Y por último, nosotros, Eleven, y yo, Cluster, seguimos haciendo micronichos, pero los hacemos a otra escala. Los hacemos con mejores procesos porque ahora tenemos un equipo más grande. Los hacemos asociados con partners estratégicos que saben mucho de X modelo de negocio. Entonces escalamos ese modelo de negocio aportando tal vez nosotros la inversión o la fuerza laboral o lo que sea. Pero me permitió hacer nichos de forma más inteligente y más grande y mejor de lo que hacía si seguía siendo yo solo. Yo iba a seguir iterando sobre lo mismo y era como una iteración chiquita, como estoy haciendo ahora con el dedo un circulito chiquito, una rueda que no iba a girar mucho más porque era chiquita. Al agrandar la estructura, al agrandar la red de contactos, el conocimiento y los ingresos y todo, esa rueda es mucho más grande, se pueden hacer cosas mucho más interesantes, aprender, que todo tenga mayor velocidad, mayor volumen, y eso también hace que sea mucho más interesante hacer micronichos que cuando uno está solo. Esto es un poco la explicación de por qué tengo una agencia, si pudiera vivir de mis micronichos. Me gustaría muchísimo que comenten en Twitter, que comenten en andrescluster.com/episodio-67. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de estas reflexiones? Si les gustan un poco estos episodios donde hablo un poco más de mí, un poco más de pensamientos profesionales, no tan ligados con el SEO. Hoy dense cuenta, no hablamos de SEO, no hablamos de SEO en tanto la técnica de hacer SEO, hablamos más de decisiones profesionales. Y me gustaría que me digan qué piensan de este episodio que fue un poquito diferente. Recuerden, me encuentran en Twitter, @AndresCluster, Instagram, @AndresClusterSEO. Esto fue La Máquina del SEO, lamaquinaDelSEO.com. Estamos también en andrescluster.com. Y me encantaría, les vuelvo a repetir, que me dejen un comentario sobre esta dicotomía. Hay un poco una dicotomía y hay una discusión que se da mucho en la comunidad entre los que generan dinero por internet y los profesionales SEO, los profesionales de industria, ¿no? Como los profesionales de industria. Entonces en una esquina tenés y hay como una cierta tirria entre ambos sectores o entre ambos personajes, que son personajes construidos, que se representan en algunas personas, pero que en definitiva son como personajes construidos. Y creo que incluso en el sector hispano la discusión ancestral de White Hat versus Black Hat pasó a ser esta discusión entre gente que genera dinero por internet de forma pasiva con proyectos propios y gente que trabaja en empresas gigantescas o que tiene una agencia que ofrece servicios a sitios muy grandes o que trabaja in-house. Y es un poco gracioso porque uno ve a los micronichers diciendo yo gano dinero para mí y compito contra sitios gigantes y yo solo lo logro hacer, mientras del otro lado le responden sí, pero este sitio tiene una complejidad técnica inmensa que vos nunca podrías manejar. Nunca es tan directo, ¿no? Pero es como implícito toda esta discusión. Yo en un montón de discusiones tengo opiniones claras y de un lado del otro. En esta me trato de mantener como en el medio para decir que tengo lo bueno de ambos sectores, pero es una discusión bastante interesante y me gusta haber hecho este episodio también para enviar a la gente que me haga esta pregunta y decirle, mirá, te respondo rápido, pero también hice una respuesta de media hora por si la querés escuchar un poco más profunda sobre la decisión. Porque la verdad que fue una decisión importante en mi carrera profesional, empezar la agencia. Cuando hice el episodio del podcast de fin de año conté que empezar el podcast fue una de las mejores decisiones de mi 2018, empezar la agencia fue una de las mejores decisiones de mi vida. Entonces me parecía interesante contarles un poco el porqué de esta decisión. Y nada más, de vuelta. Vienen, dejan sus comentarios y me dicen qué les pareció este episodio. Bien, les mando un abrazo muy grande a todos y a todas las oyentes de La Máquina del SEO. Nos vemos en el siguiente episodio, nos vemos en los canales habituales. Esto fue La Máquina del SEO y yo soy Andrés Cluster.